Hola, ¿cómo están, estimados y estimadas? Bueno, antes de iniciar este curso, ¿cierto? Me voy a presentar. Mi nombre es Martín Leblanc Moreno, de profesión profesor de Estado y con especialización en Administración Pública. Mi vida ha ido deformándose en lo profesional desde pasar del aula a oficinas del sistema estatal burocrático, por lo cual la vida te va llevando a distintos escenarios. Hoy día he logrado tener mi magíster en gestión y política pública, lo que me hace más o menos conocer un poco en detalle lo que les voy a presentar a continuación. He trabajado en bastantes instituciones relacionadas con proyectos. Ya estuve como evaluador y analista de proyectos de inversión en el gobierno regional, luego en el DAEM, con las subvenciones escolares preferenciales, las famosas CEP. Actualmente soy evaluador y formulador de proyectos de la Secretaría Comunal de Planificación y hemos ido conociendo bastantes fondos y fuentes de financiamiento que comparten generalmente lo mismo, ¿ya? Entonces la idea es tomar esta experiencia y bajarla para ustedes para tener un buen producto final. Hoy día trabajo con distintos proyectos que van dirigidos a distintas fuentes de financiamiento. Por ende, puedo entregar un conocimiento un poco más acabado de dónde podemos llegar, ¿ya? En el área legal también he iniciado algunos estudios. He trabajado para instituciones y corporaciones como ONG, la Corporación Ideal, ¿cierto? Asesorando algunas consultoras, asesorando también a autoridades como al alcalde, a los intendentes, ¿cierto? En todo este mundo. Así que los invito a conocer bastante de lo que vamos a establecer como una línea de tiempo, como un objetivo genérico, que son los famosos proyectos y su financiamiento. Así que, adelante. El tópico que vamos a tratar es la formulación de proyectos y algunas fuentes de financiamiento que existen para poder postular e ir desarrollando mejor sus emprendimientos. La administración pública es a lo que yo me dedico, ¿cierto? Y como tal, necesita tanto de ustedes como de las autoridades y los organismos públicos que están presentes en cada una de sus iniciativas. Mi función acá es más o menos venir a contarles de manera macro para luego ir a lo micro cómo podemos nosotros acceder a este tipo de financiamientos. Para contextualizar un poco todos los temas que vamos a tocar de aquí en adelante, es muy importante tener presente el rol que juega el Estado en este aspecto. ¿Ya? No podemos dejar de soslayar ese tema. Es importante que ustedes sepan que postular a fuentes de financiamiento es un derecho, primero que todo. Es un derecho que usted como ciudadano o ciudadana tiene a través de todos los mecanismos e instrumentos existentes. Para aquello es importante considerar que el rol del Estado, dentro de sus múltiples funciones, es apoyar al microempresario y al emprendedor como usted. Para eso, el Estado los ha denominado en la Constitución de la República como grupos intermedios. Ustedes, no de manera despectiva, olvídense de aquello, pasan a ser grupos intermedios para la ley. ¿Ya? Estos grupos intermedios tienen el derecho de postular a fuentes de financiamiento. Y el rol del Estado en este sentido es acomodar su agenda, ¿cierto? Distribuir los recursos entre todos ustedes lo más equitativamente posible para que ustedes desarrollen sus proyectos. ¿Ya? Esto se denomina también una base o fuente de circulación de la riqueza. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes en sus emprendimientos, al mejorarlos, también generan una circulación del recurso, ¿ya? Y el Estado vigilante tiene el rol, ¿cierto?, de ponerlos a ustedes en antecedentes de todos los instrumentos con los que se cuentan, ¿ya? En este curso breve, ¿cierto?, vamos a dar una pincelada de muchas fuentes en las que ustedes pueden postular
¿ya? Y dentro de aquellas, también lo que tiene relación directamente con las ferias libres, ¿ya? Cómo mejorar sus procesos, cómo llevar adelante sus productos, cómo publicitarlos bien, cómo mejorar la infraestructura, cómo poder hacer que otros organismos públicos se coordinen en función a su feria, ¿cierto? Para que esto vaya mejorando. Ahora, yo los invito, ¿cierto?, a participar activamente de los siguientes puntos que vamos a tocar, porque la idea fundamental es que de esto ustedes puedan salir con su proyecto, ¿ya? Tener su proyecto terminado, saber hacerlo, saber enfrentar los mecanismos e instrumentos que existen, para luego poder ir derechamente a las fuentes de financiamiento que también vamos a conocer en este pequeño curso. Así que los invito a participar, a traer sus ideas, ¿ya?, a comentarlas con nosotros y a la vez pensar ya desde el primer momento o punto cero en cuál es la idea de proyecto que ustedes quieren generar. Ahora bien, para comenzar y ir cerrando un poco esta breve introducción, ya hablamos del rol del Estado. Al finalizar esta breve exposición, ustedes van a poder acceder a un pequeño tutorial, ¿ya?, un pequeño video que trata más o menos en síntesis cuál es el verdadero rol que cumple el Estado con las ferias libres, ¿ya?, o grupos intermedios, ¿ya? Insisto, grupos intermedios de la perspectiva de la ley, así los denomina la ley, la Constitución Política de la República. Y para aquello es necesario que ustedes se pongan desde la perspectiva del rol del Estado. Me explico. Es como un juego de roles. Ustedes son el Estado de la República, el gobierno del país, ya que está liderado por un determinado gobierno y que tiene determinadas leyes y determinadas fuentes de financiamiento que obedecen, ¿cierto?, a un cierto lineamiento gubernamental. Si ustedes son capaces de ponerse en el rol del Estado como primer ejercicio práctico, van a lograr enfocar mejor su proyecto desde la perspectiva de que ese proyecto va a ir en directa relación con lo que quiere el gobierno. Insisto, cualquier gobierno, ¿ya? Entonces es un ejercicio bastante interesante para ir logrando esa cercanía con la autoridad para que su proyecto pueda ser finalmente aprobado. Vuelvo al punto. Este proyecto obedece a ciertos parámetros, a ciertos servicios que tienen ciertos lineamientos. El ejercicio que les propongo en esta metodología de preparación de proyectos es que ustedes se pongan en el rol del Estado, luego tengan la capacidad de ingeniar y pensar un problema o una necesidad para ir luego llenando estos formularios que son los típicos que ya muchos de ustedes deben conocer. Sin perjuicio de aquello, la idea es que prime el proyecto, la idea, el objetivo, ante cualquier otro tipo de mecanismo que vaya a afectarnos, ¿ya? Ahora bien, para empezar con los siguientes puntos que van a ir detallándose cada vez más, hagamos este ejercicio. Ustedes son el Estado, yo soy la persona que está encargada de evaluar, de hacer el checklist y de más o menos aterrizar a una política direccionada de lo que necesitamos. Los dejo en este momento con el tutorial para que ustedes más o menos aterricen de manera práctica lo que significa el rol del Estado como esta primera parte del curso en cuestión. Véanlo. ¿Cuál es el rol del Estado en la economía? En la relación que se ha desarrollado entre la economía y el Estado, se ha constatado que la economía no se regula sola. No es suficiente o prácticamente no existe esa mano invisible que regula el mercado, por lo tanto el Estado tiene que entrar con un rol que permita equilibrar, regular y estabilizar la economía. De ahí vemos la importancia que tiene el rol del Estado, donde su principal objetivo tiene que ser el bien común y la distribución de la riqueza. En la relación economía y Estado vemos que la participación va a depender del tipo de economía que se desarrolle, si es de libre mercado, si es de planificación central o socialista, o la mixta. Chile tiene un sistema mixto con influencias del modelo neoliberal. Lo cierto es que cuando se habla de los objetivos del Estado en relación con la economía, podemos decir que se busca el crecimiento positivo y estable, que esto se relaciona con el Producto Interno Bruto, el pleno empleo,
o sea que haya eficiencia en la utilización de los recursos y estabilidad política y social en el país. Que haya estabilidad de precio, o sea, evitar la inflación o deflación, y además que haya un equilibrio exterior, o sea, que la balanza comercial y de pago sea adecuada. Para esto el Estado cuenta con dos instrumentos: la política fiscal, que son las variaciones en el gasto y los impuestos, y la política monetaria, que son las variaciones en la oferta monetaria provocadas por los bancos centrales para controlar la inflación. Ahora, cuando queremos buscar el rol del Estado en la economía, tenemos que pensar en primer lugar que tiene un rol fiscalizador, que establece y cobra impuestos. Tiene un rol regulador, que mediante leyes y disposiciones administrativas, el Estado controla los precios de algunas industrias, puede regular los monopolios y proteger al consumidor. Tiene un rol proveedor de bienes y servicios, que lo hace mediante las empresas públicas y puede facilitar bienes y servicios como defensa, educación, salud, etc. Tiene función de estabilizador, donde el Estado interviene en la economía para evitar las fluctuaciones y efectos negativos. Y por último, tiene una función de redistribuidor, donde adopta medidas cuyo principal objetivo va a ser modificar la distribución de la renta entre los individuos o los grupos sociales. Esto lo hace, por ejemplo, con el sistema tributario, el salario mínimo, el control de los precios de algunos artículos de primera necesidad, etc. Bueno, espero haya quedado bastante claro y armónico ya más o menos todos los conceptos que les entregué respecto del rol del Estado. Un Estado que debe estar con ustedes, debe estar manifestándose a través de acciones concretas. Ahora vamos a ir al siguiente punto. Cada fuente de financiamiento que nosotros tenemos a nuestra disposición requiere de una guía que haga sentido con lo que ustedes necesitan plasmar en ese proyecto. Ahora bien, considerando a ustedes como mis auditores y mis principales, comillas, clientes, he seleccionado algunas fuentes de financiamiento que van a ser de interés para todos ustedes, ¿ya? Hay muchas, hay miles. Todos los servicios públicos, todos los ministerios, organismos estatales, municipalidades tienen sus fuentes de financiamiento y sus fondos, concursables o no. Pero en este caso me he dedicado a investigar las mejores, ¿ya? Según mi criterio. Por supuesto que puedo estar equivocado y habrá muchas más, ¿no? Estas fuentes se las voy a presentar a continuación uno a uno. Primero vamos a echar un vistazo al mismo proyecto que estamos hoy día ejecutando. Cercotec ha puesto a disposición de ustedes, ¿cierto?, un fondo especial para las ferias libres, ¿ya? Si bien este cofinanciamiento del cual nosotros ahora estamos haciendo este proyecto para ustedes, nace también de las necesidades de las ferias y tiene una importancia que va a dejar muy conforme a los clientes y objetivo final. En segundo lugar, vamos a analizar la fuente de financiamiento que tiene relación con la infraestructura pública y privada, donde ustedes pueden postular sus necesidades de infraestructura no solo a nivel particular, sino que también mejorar un entorno, hacer que su feria se transforme en un atractivo turístico, ¿ya? Por ejemplo, mejorar las condiciones del trabajo. Hablamos de las fuentes fundamentalmente que están en el FNDR, ¿cierto?, en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, con sus distintas aristas, ¿cierto? Si bien hay muchas derivaciones del FNDR, hay algunas que ustedes pueden acceder sin ningún problema. Paso seguido, y muy importante, vamos a hablar de la municipalidad. La municipalidad cuenta con una subvención municipal, de la cual ustedes pueden participar en diferentes ámbitos, ya sea programas de difusión turística, programas de emprendimiento y también adquisiciones, compras de insumos, ¿ya? Las subvenciones municipales son de muy fácil acceso cuando el objetivo y el problema, que es lo que vamos a ver al final, es bueno. Por otra parte, vamos a analizar una fuente de financiamiento que es muy directa, ¿ya?, que tiene que ver también con la empresa privada. Cómo la empresa privada se compromete con las ferias libres, cómo las autoridades los ayudan a promocionar sus proyectos para finalmente evaluar cómo nosotros vamos a interceder
como organismo técnico, como organismo público, independiente de cuál sea, en guiar sus proyectos. Corfo, economía, municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, etcétera. ¿Ok? Esos fondos vamos a ir analizando de manera muy parcelada para luego entrar ya a lo técnico, a lo netamente técnico, que va a ser muy sencillo desde la perspectiva de este curso, que es la preparación de un proyecto. ¿Ya? ¿Cómo preparar el proyecto? Y para eso vamos a usar un instrumento que, si bien para las grandes iniciativas es complejo, para las iniciativas pequeñas pero con gran impacto para ustedes, la vamos a simplificar en las etapas que corresponden para formular un buen proyecto. ¿Ah? En el fondo, fuentes de financiamiento, fondos y al final vamos a ver preparación de proyecto. ¿Ya? Aunque no lo crean, un proyecto, por más simple que sea, requiere de una preparación, porque quienes evalúan tienen, no todos, pero la mayoría, algún grado de competencia donde va a identificar si efectivamente hay una buena idea, si es innovadora, si se ha hecho antes, si no se ha hecho antes, si se está repitiendo, si la experiencia fue buena a lo largo del tiempo, se replica, no hay problema con aquello. Y así van a ir viendo en el camino cómo enfrentar el tema. Vamos a partir con un eje central, que es el árbol del proyecto. ¿Ya? Para algunos, el árbol del problema, ¿cierto? Pero este árbol de proyecto y la tarea que les voy a dejar al terminar este espacio breve es la siguiente. Primero, definir un problema. Les voy a dar un dato. Definir un problema no siempre significa, y ojo con aquello, no siempre significa ir a lo que me falta. ¿Ya? Por ejemplo, usted, Feria Libre, me falta una pesa. Tenemos el fondo Cercotec, donde usted en otros o equipamientos puede conseguirla fácilmente. Corfo, gobierno regional, municipalidad, subvención municipal. Pero esa pesa, usted la plantea como un problema, yo le voy a decir que no es su problema. Y eso es lo difícil de identificar en una preparación de proyecto. La ausencia o la falta de la pesa, propiamente tal, no es el problema. El problema se define desde la siguiente lógica. Esa falta de pesa, usted la debe asociar a que no tiene los instrumentos necesarios para llevar una contabilidad adecuada. ¿Se da cuenta la diferencia? Es sutil, pues el evaluador de proyectos sí se va a fijar en ese detalle. Si usted plantea un proyecto diciendo mi necesidad es comprar la pesa, no le va a ir muy bien. Si usted lo plantea, mi necesidad es ordenar mi contabilidad, saber lo que vendo, saber lo que exporto, lo que importo, créame que su problema y su proyecto va a ser mirado de mejor forma. Esta estructura y este árbol es básico para cualquier tipo de fondo, para cualquier formulación y para cualquier proyecto. Ahora los voy a invitar a ver una presentación en donde se resume de manera muy sencilla lo que les acabo de señalar. Veámoslo.
Bien, amigos y amigas, después de la pequeña presentación en cuanto a esta definición de árbol central de un proyecto, vamos a ir ya al grano, ¿cierto? Fondo por fondo. Por supuesto, este tutorial tiene la intención de introducir lo que veremos presencialmente. Mi idea siempre es utilizar la pedagogía con fines generales y con fines determinados, en el fondo. Que de esto obtengamos un resultado. Si usted se va con su proyecto, para mí estoy pagado, ¿ya? Y eso es lo importante. Ahora, si bien las fuentes pueden que estén extemporáneas o caducados su plazo de vigencia, no importa, archive su proyecto, cuando se activen podemos ir utilizando esa idea, actualizarla y mejorarla. Vamos a partir con el fondo de Cercotec, ¿ya? Lo que estamos haciendo hoy día nace de un proyecto Ferias Libres. Eso tienen que tenerlo presente. Como de manera presencial vamos a entrar en detalle, ¿cierto?, en cuanto a la formulación y análisis de objetivos y además realizar un llenado de los formularios juntos, les tengo que mencionar que para que ustedes puedan acceder a este fondo, lo primero que deben tener es una organización que esté al día con sus antecedentes legales, ¿cierto?, con sus vigencias respectivas, inscritos, ¿cierto?, también en los fondos o registros de recaudadores públicos que reciben o utilizan este tipo de recursos, y además, en el fondo, tener una buena red de contactos del sector privado y del sector público, ¿cierto? Hoy día existe una ley, la ley del lobby, ¿cierto?, en donde se pueden de manera correcta, ¿cierto?, y dentro de una ética establecida, negociar previamente algunos fondos y fuentes de financiamiento con la autoridad que intercede por ustedes. También existe la ley de transparencia, por lo cual ustedes pueden solicitar a cualquier estamento público cualquiera de las informaciones que se pueda por ley entregar, ¿ya? El fondo de Cercotec, básicamente y de manera genérica, les comento lo siguiente. Nunca hay que quedarse con lo que dice solamente el papel. Siempre existe un rango en donde nosotros podemos interpretar lo que dice el proyecto o lo que dicen las bases de licitación, ¿ya? La idea es interpretar esto de mejor forma para poder innovar con tu proyecto. Cercotec, hay que siempre establecer que es un ente que está constantemente encasillado en este lineamiento de los que le hablé en la primera intervención respecto de los lineamientos del gobierno y del Estado, ¿ya? Hoy día Cercotec se encarga de ayudar al emprendimiento, ¿ya?, para aquellos generados este proyecto. Si bien hay miles de fuentes dentro de Cercotec que tienen relación con la inyección de recursos, promoción a tu negocio y también publicación de lo que tú haces, también tiene esta fuente que aporta de manera concreta a mejorar tu negocio. Estamos hablando de que hay que tener mucho criterio para pensar en tu problema, un tema que hablamos anteriormente, pero desde la perspectiva de las necesidades. Me refiero a lo siguiente: estos ítems o subgrupos que te permite el fondo están subdivididos en lo siguiente: mejoramiento de la infraestructura. ¿Pero qué infraestructura? Son ferias libres, son móviles, ojo con aquello. ¿Qué estamos haciendo para innovar? ¿Dónde están las mejores tecnologías? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Luego, equipamiento. Si bien no es la palabra específica, es genérica. Equipamiento y otros. Hablamos anteriormente y pusimos un ejemplo de una pesa, ¿no? También lo acepta este proyecto. Después tenemos algunos ejemplos como la acreditación frente a los terceros o tus pares, ¿cierto? Y para aquello hay fuentes que tienen relación con la promoción de tu producto, del producto mismo, ¿cierto? Muchos han hablado de la denominación de origen, ¿cierto? Hay muchos productos que a nosotros como ciudadanos nos gustaría tener con esa denominación. Sin perjuicio de aquello, somos una entrada, ¿cierto?, a muchos países que estarían interesados en conocer nuestros productos. Ahora, este fondo, como todo, tiene un formulario, un proceso, un plazo, un tiempo, etc. Pero eso es algo muy práctico. Nosotros nos queremos centrar en que tu proyecto sea de calidad, en que Cercotec le interese y de que tú tengas la posibilidad de acceder a este fondo. Ahora bien, entrando ya en terreno, todo proyecto tiene un formulario, ¿cierto? Lo hablamos así. Tienen
límites establecidos de montos, ¿ya? Porcentajes. Por ejemplo, lo vamos a ver. Cada uno de los subítems están establecidos en una determinada resolución. Hablemos brevemente de la resolución. Esta resolución es un instrumento legal, ¿cierto? Un instrumento público, reconocido por el Estado. Sabemos que el Estado nos está aportando con este proceso de circulación de la riqueza, que nos dice, bajo firma de la autoridad respectiva, cuántos deben ser los porcentajes con los cuales yo puedo trabajar en los diferentes ítems. Un consejo práctico: cuando vean siempre un fondo o una fuente de financiamiento y tengan las bases que están refrendadas o aprobadas por una determinada resolución, diríjanse a ese punto. ¿Cuáles son los ítems que tengo permitido y cuáles son los porcentajes en cuanto al gasto? ¿Ya? Y esto es clave. ¿Por qué? Porque una idea tiene que estar estrechamente relacionada con ese porcentaje. No puedo pensar en un programa de difusión en donde voy a gastar en honorarios, en mi gente, o en un periodista, ¿cierto? O en medios de prensa o en publicaciones, si es que mi porcentaje en difusión es pequeño. Lo mismo, no puedo pensar en equipar mi stand si el subgrupo de equipamiento o el porcentaje también es pequeño. Por eso, consejo práctico: bases del concurso de Cercotec, que es el fondo que estamos evaluando, dentro de sus subcategorías que acabamos de analizar, primero, vámonos a ese punto. Porcentajes, ¿qué me permite? ¿Qué puedo hacer? La idea está. ¿Cómo la plasmo en el papel? Esa es una de las grandes preguntas. No tengo las herramientas, no tengo las competencias. Nunca he hecho un proyecto. ¿Quién me lo podrá hacer? No importa, le pago. Varias de esas interrogantes yo creo que tal vez alguna vez se han visto enfrentados. Pero si tenemos un eje central del que acabo de señalar, si la idea está definida, si sabemos y conocemos cuáles son los subgrupos de operaciones, de financiamientos, de difusión, su proyecto tendría que salir bastante rápido. ¿Hay que redactar? Sí. Les cuento un secreto: el evaluador agradece una redacción breve, que se vaya al punto, que sea clara y precisa. La perorata o el discurso largo o la excesiva redacción de una idea, lo único que hace es confundirnos. Esto se los digo para todas las fuentes que vamos a analizar. Para finalizar, Cercotec, ferias libres, también podemos promocionar productos. Link, páginas web, lo veremos en las clases presenciales, donde ustedes puedan acceder, pero sobre todo definir bien su idea. Infraestructura, equipamiento, promoción y difusión de tu producto y otros. Al decir otros, se nos abre el abanico de posibilidades. Todo va a estar enfocado en la creatividad y en lo nuevo o innovador que ustedes quieran llevar adelante. Fondo Cercotec, ferias libres, este proyecto es parte de esa fuente de financiamiento, no podía quedar fuera, ¿cierto? Los funcionarios de Cercotec podrán establecer mucho mejor esta explicación, sin perjuicio de que este curso trata desde el eje central, que es el proyecto mismo. Y ese proyecto mismo y estas ideas que vamos a estudiar les van a servir para enfrentar cualquier tipo de proyecto. Bien, continuamos. Es muy conocido por la comunidad la fuente de financiamiento que vamos a analizar en este momento. ¿Ya? Hablamos del FNDR, mal dicho FNDR por algunos. Dentro de mi especialidad, que es el lenguaje y la administración pública, es importante recalcar eso porque nos puede llevar a la confusión, y no solo a nosotros mismos, sino que a quienes están encargados de la promoción y de llevar adelante estos fondos. FNDR, no FNDR, lo he escuchado bastante, ¿ya? Ahora, este fondo de partida está, como todos, accesible para toda la comunidad, pero con mayor razón para personas como ustedes, o más que personas, organizaciones o grupos intermedios como ustedes. Este es un fondo bastante político, y eso no quiere decir
que no podemos usarlo o que tengamos que recurrir a otras prácticas para poder acceder. Siempre un buen proyecto va a tener la preferencia, independiente de cómo se adjudique. Ahora bien, mi desafío siempre fue cómo encasillar este tipo de fuente de financiamiento para el público que me está viendo y que nos vamos a encontrar más adelante en presencia. ¿Ya? Bueno, lo primero, vuelvo atrás, la organización debe tener todos sus antecedentes al día. ¿Ya? Clave, certificado de vigencia de la organización, directiva actualizada, actas y reuniones bien hechas, ¿ya? Documentación que tenga que ver con el registro de acreedores, ¿cierto?, de platas públicas estatales, personalidad jurídica vigente. También debe estar muy bien detallado quién es el representante legal y quién es el ejecutor. Son dos actores distintos. El representante legal y el ejecutor tienen distintos roles, aunque a veces se confunden, ¿ya? Y tercero, o sea, no sé si tercero, pero final, en los casos de proyectos de infraestructura que sean grandes, debe existir un patrocinador. ¿A qué me refiero? Alguna institución pública que se haga parte de tu proyecto, porque en algunos de los fuentes de la FNDR no se permite que una persona natural o que una feria libre, como la que ustedes pertenecen, postule este tipo de proyectos, sino que solamente lo pueden hacer los municipios, los ministerios, los gobiernos regionales y algunas instituciones sin fines de lucro. ¿Ok? Hablamos de una variedad tremenda de opciones. Por ejemplo, ustedes como feria libre perfectamente podrían organizarse, hablar con el alcalde, hablar con el intendente y plantearles una necesidad, siempre siguiendo la lógica anterior del problema. Esa necesidad hay que ver cómo se canaliza, ¿ya? Si bien estamos hablando de fondos públicos, están destinados también no solo para la infraestructura, sino que también para la adquisición de algunos bienes y servicios, ¿ya? Ahora, si bien el beneficiario directo eres tú o el público, es importante el compromiso de la autoridad, ¿ya? Esa autoridad debe tener la capacidad de priorizar tu proyecto, de comprometerse con ustedes, porque son los jefes de los servicios finalmente, los que pueden acceder a este tipo de fondo que es un poco más elevado. Lo mismo sucede con los ministerios, que tienen sus determinados fondos, que muchos de aquellos vienen del FNDR, y lo mismo ocurre también con Corfo, ¿cierto?, que es la Corporación de Fomento Productivo, que también muchos de sus fondos vienen del FNDR, y todo lo mismo ocurre con las seremías, Seremía de Economía, Seremía de Agricultura, etc. Entonces, todo converge. Esto es lo que quiero dejar bien claro. Muchas de las fuentes que ustedes conocen convergen de convenios entre el gobierno regional, que conversa con el gobierno central y que distribuye estos recursos para que sean manejados de la mejor manera posible por estas instituciones. El FNDR funciona así. No es un fondo en el cual el dueño, comillas, dueño de ese fondo, es exclusivamente el gobierno central o regional, sino que todos esos actores trabajan en función a ese fondo. Si me preguntan a mí, profesor, ¿qué fuente de financiamiento del FNDR, usted que dice que hay muchas fuentes repartidas, a nosotros no nos podría servir? Yo les diría, primero, defíname tu idea. Volvemos atrás. Me dices la idea y, por poner un ejemplo, yo te podría señalar, necesitamos buses de acercamiento. Necesitamos un bus de acercamiento de nuestros hijos a la escuela y de la escuela a la feria. Tengo problemas de horario. Y eso nos pasa a muchos colegas. Bueno, tú como feria libre, habla con la municipalidad, habla con algún ministerio, presenten un proyecto del FNDR de adquisición de un bus. Ah, mira qué bien. ¿Podemos nosotros? No. Tienes que tener este nexo con la institución pública. Pero con ese nexo, una vez adquirido el bus, hay perfectamente posibilidades, y así la ley lo permite, de que a través de un trámite administrativo sea traspasado como propietarios a la institución legalmente establecida. Y ustedes manejar el bus. Ese es un ejemplo. ¿Sabe qué? Donde se pone mi feria hay problemas con las veredas.
hay problemas con el pavimento. Insisto, defíneme cuál es tu problema. ¿Quieres mejorar la imagen turística o quieres mejorar la vía pública? Ambas cosas, profesor. ¿Cuál es tu idea central? Siempre te lo van a decir. Mejorar, que llegue más gente. Que llegue más gente. Chuta. Hagamos un programa de difusión. Hagamos un programa de difusión. ¿Por dónde? Por el FNDR. ¿Cómo? ¿Con quién? Con Cernatur. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque soy una feria libre. Cernatur perfectamente puede ponernos a disposición una persona que reciba el proyecto de ustedes hecho, terminado y financiado por el FNDR. Entonces, ¿a qué voy? Es un fondo que no hay que mirarlo como limitado. Solo es gestión. Y ustedes, como Feria Libre, son un conglomerado interesante de personas, sobre todo para la autoridad, donde tienen una fuerza en que si canalizan bien sus proyectos y sus ideas, pueden finalmente llegar a término. Ese es el segundo fondo que vamos a analizar en presencia, el FNDR. Y todos sus derivados, fondos FNDR ministeriales, fondos FNDR de las seremías, FNDR de los gobiernos regionales, del 2%, de cultura, de deporte y de seguridad, cosa que yo creo que sería muy potente para ustedes, sobre todo el tema de seguridad, ¿cierto? Que hoy día es el 2% se ha transformado en el 6% regional, que vamos a analizar en detalle. Y en cuanto a la infraestructura, pequeños proyectos que tienen relación, que pueden ser a través de la Subdere, pueden ser a través del gobierno regional o pueden ser a través del municipio, con fondos municipales. Pero ahí nos vamos del FNDR. Y dejando presentado al municipio, nuestro querido municipio, vamos a terminar presentando la famosa subvención municipal, ¿ya? Que es un instrumento directo de inyección de recursos para conglomerados como ustedes. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente exposición. Bueno, después de haber conocido nuestro complejo FNDR y amplio también, en la exposición anterior, vamos a analizar un fondo que es muy directo, ¿ya? Muy rápido, pero donde hay que estar muy atento a los plazos, ¿ya? Mucho se dice que esta subvención, que es la subvención municipal, requiere del compromiso de la autoridad, de los concejales como cuerpo colegiado, o de uno, o de dos, o de tres, o del alcalde. Sí, es cierto, lo promocionan, ¿cierto? Lo mueven con mayor rapidez. Pero insisto, si tu proyecto es una buena idea y la necesidad es imperiosa de llevar a cabo, se puede conseguir. No solo a través de la autoridad, sino que también a través de ustedes. Ustedes son los actores activos en cuanto a la preparación de este tipo de subvenciones. Tengo en mi poder todos los antecedentes que se requieren para esta subvención. Se los voy a mencionar para ir analizando un poquito todo lo que deben tener siempre. Esto es lo mínimo de un proyecto. De aquí parte lo máximo hacia adelante en cuanto a la documentación que debe existir. Formulario original, el que tengo en mi poder. No lo van a tener ustedes, por supuesto, pero se les va a entregar de manera gratuita, por supuesto. Personalidad jurídica vigente, RUT de la institución, ojalá actualizado, con todas las inscripciones y correcciones que tienen que ver con el servicio de impuesto interno, pago, etcétera. Certificado de instituciones de receptora de fondos públicos, que se obtiene a través de la web. Podemos enseñar cómo se hace aquello, que es el registro 19862, ¿ya? Y esto es importante y transversal a todos los proyectos. Certificado, ojalá, carta, compromiso, mail, correo, de que ustedes están con las rendiciones de antiguos proyectos, incluso con otras instituciones públicas, al día. Existe una resolución que antiguamente era la 759 de la Contraloría Regional de la República. Hoy día se habla de la circular número 10, donde establece todos los procedimientos formales y legales de rendición de cuentas. En el fondo, ¿qué puedo comprar? ¿Con quién puedo comprar? ¿Cómo certifico la compra? ¿Cómo la acredito? ¿Cómo establezco que un servicio, por ejemplo, de animación, efectivamente fue hecho si solo estoy presentando una boleta de honorarios? ¿Cómo establezco que es un servicio
de flete, con lo cual ustedes trabajan, que no tiene factura, se puede realizar. Son cosas que al fin y al cabo van a hacer de su proyecto algo más fácil, más llevadero. Hay muchas recomendaciones que se pueden hacer al respecto. Luego, una copia de la libreta bancaria de la institución. Esto se lo van a pedir en todos los proyectos. ¿Dónde está? ¿Dónde se va a realizar la transferencia de los recursos? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde puedo comprobar los egresos e ingresos que realicé? Hay mucha suspicacia respecto de los fondos y subvenciones. Entendamos que la subvención se entrega para administración libre de la institución, en este caso la feria, a través de su representante, de su directiva. Esa administración libre muchas veces se presta para bastantes confusiones. ¿Ya? Pregunta, ¿puedo comprar en Tacna? No puedo comprar en Tacna. Les explico por qué. Sencillo, ¿se acuerdan de la exposición número 1? Rol del Estado, circulación de la riqueza, rol del Estado en subvencionar. Esa subvención y esos dineros son de todos los chilenos. Tiene una lógica de lo público, del límite que establece lo público. Si yo voy y dejo circulando el dinero de todos los chilenos en el país vecino, estoy cometiendo, ¿cierto?, no un delito, ¿cierto?, sino que una falta al erario público, ¿cierto? Estoy generando riqueza en otro país. ¿Con mi plata? Adelante. ¿Con la plata de todos? No. Entonces, hay una lógica detrás de todo aquello. Y se entiende generalmente cuando los productos, por ejemplo, andinos, son mucho más baratos en Tacna, Bolivia, en Perú o en Bolivia, ¿cierto?, donde la adquisición es mucho más afable, más rápida. Sin perjuicio, estoy transgrediendo la esencia del fondo público. Esa esencia que quiere decir que todos los chilenos, de alguna manera, a través de nuestros impuestos, estamos generando recursos para la libre circulación de esta riqueza. Buen punto. Esta subvención, generalmente debemos mirarla desde esta perspectiva. Programa de proyectos, objetivos generales de la institución. Es un fondo que va dirigido a la institución, no a la persona. Entiendas así, a la directiva, mucha claridad. La institución debe tener un objetivo, a distintas actividades y al destino de la subvención. Ahora, si hablamos de subvención, ¿por qué tengo que rendir? Es una buena pregunta. Rendir cuentas. Si es subvención, si voy al diccionario de la Real Academia Española, entiendo que una subvención es un aporte estatal directo. Sin perjuicio, es el erario público, el dinero de todos los chilenos que está a través de un impuesto establecido como un aporte. Quien te entrega un dinero que no es tuyo requiere también conocer cuál fue el destino de esos dineros. Ahora, fíjense en el punto. La postulación de este fondo es hasta el 31 de agosto del 2015. Por ende, será hasta el 31 de agosto del 2016. Aún estamos a tiempo. Pero si no llegamos al 15, o sea, al 31 de agosto, perfectamente nuestro proyecto, nuestra idea, que puede salir perfectamente de este curso, podría estar para el próximo año. La subvención municipal es un fondo que tiene bastante aceptación por personas como ustedes y en toda la comunidad en general, ¿cierto? Porque es el aporte más rápido y más directo en cuanto a todos. Y es un formulario muy simple de llenar. Sin embargo, ¿cómo discrimina la municipalidad qué proyecto aprueba o no? Les voy a ser bien franco. Hay un tinte político, pero también hay un tema técnico que tiene que ver con lo que el alcalde quiere para su feria o para el sector en que funciona esta feria. Si viene con su programa, si viene de la mano con su programa, si viene de la mano con lo que prometió, el concejal o los concejales que hicieron lo mismo también van a tener un interés en generar esta subvención. Y por último, recalcar que cuando el proyecto es bueno, habla por sí solo. El proyecto se mueve solo cuando es bueno. Y finalmente, decir lo siguiente. A través de esta subvención municipal, yo puedo adquirir. Les pongo un ejemplo. El mejor ejemplo, porque refleja absolutamente cómo es nuestra burocracia y también
cuáles son los cuidados que deben tener. Hace poco, a través de la subvención municipal, se adquirió un contenedor, un container, pero un contenedor enchulado, ¿cierto? Está recién enchulado, para hablar en términos bien coloquiales. Tiene su ventana, tiene su oficina con piso flotante, con mobiliario, perfecto, para una junta vecinal que colinda con una feria. Y resulta que se compra, adquisición, con esta subvención. Se compra, pero es un contenedor que está haciendo la función de una casa, de una construcción, de una obra. El municipio aprueba la adquisición y la junta de vecinos instala el contenedor colindante a su sede vecinal. Pregunta: ¿puedo volver yo a inyectar recursos públicos en ese proyecto? Respuesta: al ser un contenedor es una compra. Al ser una compra que está destinada a hacer una casa o a cobijar personas, necesito permiso de construcción. El permiso de la construcción lo entrega la Dirección de Obras Municipales. Entonces, ¿es importante cuál es el objetivo y cuál es mi problema para determinar el proyecto? Hoy día ese proyecto probablemente va a tener que desaparecer. Porque si bien es una compra, estás construyendo, estás utilizando un bien de uso público, un suelo público. Es importante tener claro que este fondo te permite de todo. Pero si no consultas si no te informas bien respecto de todas las implicancias legales, tu proyecto puede ir directo al fracaso. Veremos más ejemplos cuando entremos en el área chica respecto de la subvención municipal.